Estamos de regreso en Despierta con CDN, señores, y un debate que había aquí fuera de cámara en el estudio lo vamos a compartir ahora con ustedes, porque tenemos 3 invitados de la oposición para ver la reacción al discurso del presidente Luis Abinader y su perspectiva global sobre el ciclo político que inició desde el pasado viernes. Vamos a presentar a Rafael Paz, que es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, y José Dantes, que es miembro del Comité Político y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por madrugar y estar aquí con nosotros para compartir su perspectiva sobre el nuevo escenario que tenemos ahora. Muchísimas gracias, buenos días para todos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, queremos tener en principio sus impresiones. Ha pasado ya buen tiempo como para haber digerido, pensado. A veces las respuestas en el primer momento, la gente dice, bueno, pero ¿será que lo escucharon bien? ¿Valía la pena darle 2 lecturas? Yo voy a arrancar con las damas, ¿no? Minú, me voy a tomar esa licencia. Adelante, Minú. Bueno, digamos que desde el punto de vista de la forma que ha ocupado mucho debate, ¿verdad? Yo diría que fue un espectáculo con aspiraciones buquelísticas, diríamos, con mucha inspiración de lo que ha estado haciendo Bukele desde la presidencia de El Salvador. Desde el punto de vista de contenido, a mí me pareció un discurso bastante vacuo, bastante orientado al populismo en general. Y y lo digo porque estuvo centrado, o sea, el centro de ese discurso fue la propuesta de reforma constitucional, que supongo que ocupará gran parte de este panel por la importancia que le da el gobierno y por las implicaciones que tiene para la República Dominicana. Entonces, yo diría que es un discurso que estuvo dirigido a propuestas que impactan la gestión de Abinader, no el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Es un discurso que tiene y esa propuesta de reforma constitucional para mí tiene 2 beneficiarios únicamente, 2, que son el propio Abinader y Danilo Medina, porque la propuesta que se está haciendo de cambio de la fórmula de reelección nuevamente es la misma que hay en la actualidad. Entonces, por lo tanto, si hay una reforma nueva, esa reforma le quitaría el impedimento a Abinader y a Danilo, que son los que estarían con esta Constitución impedidos de participar en el futuro. Porque, o sea, con una reforma constitucional nueva, entonces empezaría ese plazo a correr otra vez. Creo que, no quiero abusar, ¿verdad?, del tiempo, pero en general me parece que eso es, que no estaba orientada a decirle al país qué es lo que va a beneficiar a la ciudadanía, sino cómo se va a hacer esta reforma para la gestión del presidente Abinader, con un Congreso favorable, con un Congreso con una mayoría casi sin precedentes a favor. Por lo tanto, permite que cualquier cambio además se improvise en el camino. Y ya conocemos esa fórmula, porque nosotros no podemos olvidar que el PRD en el 2003 hizo exactamente lo mismo, con las mismas propuestas y declaraciones. O sea, Hipólito dijo, se va a reformar solo esto, y después el Congreso, que también era mayoritariamente del PRD, que es el PRM de ahora, cambió la voluntad del presidente. ¿Qué quita que no ocurra lo mismo en este momento? Desconfía entonces, Minú Tavares. Bueno, yo creo que realmente esta es una gestión que se ha caracterizado por no hacer honor a la verdad. Lo primero es que se mueve de sitio
la toma de posición supuestamente porque venían más de 14 presidentes y una serie de delegaciones y el espacio. Finalmente solamente llegaron 5 presidentes, 4 primeros ministros, un gobernador, 2 vicepresidentes. No había la necesidad. Al final era para hacer un espectáculo, no, propio de ellos, propio de ellos. En cuanto al contenido, cuando tú te vas y analizas cada uno de los sectores que él sí mencionó, hubo muchos otros que lamentablemente no tocó, los indicadores que presentó no se corresponden con la realidad que está viviendo el pueblo en estos 4 años. Él saca de, vamos a decir, de todo ese escenario que ha reducido, disminuido, ¿no?, el gasto innecesario de este gobierno en los últimos 4 años. Sin embargo, la nómina pública ha crecido en más de 131.000 millones de pesos. Pero por otro lado, habla de que se están creando empleos de calidad, cuando es todo lo contrario. Hay más de 248.000 empleos informales. Aún no hemos llegado a la tasa de pre-COVID de los empleos. Cuando tú te vas a la parte de, por ejemplo, vamos a decir, los precios, ¿qué ha hecho esta gestión para frenar los precios cuando la canasta básica familiar tiene un costo de 10.000 pesos más? Sin embargo, el salario solamente ha crecido en menos de 7.100 pesos, por lo que hay 3.000 pesos menos en cada bolsillo de los ciudadanos. Entonces, todo lo que él presentó con cifras, parece que él no sabe que son cifras que uno las puede contrastar con las del Banco Central, y cuando tú te vas y ves cada uno de los sectores, no se corresponde con lo que él dijo. En el sector eléctrico, vino con muchas promesas, pero ¿qué vamos a hacer con las pérdidas de ese sector que en 4 años de 29% ya van por un 43% y que consumen más de 1.500 millones de dólares del presupuesto nacional? La deuda pública va por 25.584 miles de millones de dólares versus los 23.333 de los 8 años de nuestro presidente. Pero ¿dónde está esa plata invertida? ¿Dónde se ha visto? Sin mencionar que no tocó ni el tema de la minería, ni medio ambiente, ni la ley de hidrocarburos, que fue una promesa que él hizo en la Asamblea el 27 de febrero del 21, que iba a hacer un cambio a la ley para que los precios de la gasolina no pudieran fluctuar de la forma que lo han hecho. No cumplió. Entonces se han querido agarrar. Siguen con el tema de lo que internacionalmente afectó. Ahora bien, el COVID afectó a todos. La guerra de Rusia y Ucrania a todos. ¿Por qué razón nuestro país es el tercero con un índice de precios más alto de toda la región? Por una mala gestión. Rafael. Bueno, yo concentraré mis observaciones básicamente en el enfoque a grandes rasgos del presidente de cómo él está viendo el país. Más que el texto del discurso, mi gran preocupación es lo que el presidente está mirando y las cosas que ha escogido no ver. Por ejemplo, cuando el presidente hace referencia al tema de seguridad, su enfoque es principalmente desde la reforma de la Policía Nacional y las acciones para el fortalecimiento del cuerpo policial. Y su referencia a cifras solamente se concentra en la parte de muertes violentas, que se ha reducido de un 13 a un 11 y una proyección de este año de un 9, es decir, un dígito. ¿Qué resulta? Que el gran ausente de su enfoque del tema de seguridad es posiblemente la causa de generación o el foco de expansión del crimen organizado en la República Dominicana y de las operaciones criminales, la reforma carcelaria. No hay una sola referencia en el discurso del presidente a la reforma de las cárceles. Yo esperaba del presidente de la República un anuncio del cierre en estos 4 años de la victoria, que es un monumento al crimen organizado y el foco esencial de operación de las bandas criminales en la República Dominicana. En el caso del tema de política exterior fundamental de la República Dominicana, que es el tema haitiano, el presidente reitera su planteamiento de que República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano y que la comunidad internacional debe asumir un rol activo. Eso está muy bien. Sin embargo, el principal buque insignia de
la política de seguridad fronteriza también fue un ausente en el discurso del presidente. Me refiero al muro y su nivel de avance, que en el primer año se prometía tener listo en una primera etapa en 6 meses y ser completado en los ciento y tantos kilómetros, 156 kilómetros de muro total que han sido proyectados ya para el primer año de gobierno. Esa promesa no fue cumplida ni en el primer año, ni en el segundo año, ni en el tercer año, pero tampoco tenemos un escenario claro de cumplimiento para este periodo gubernamental. El tercer elemento que el presidente aborda de gran importancia para los dominicanos es el tema de la educación. Y de manera bastante inteligente recurre a los resultados de la prueba PISA. Y está muy bien mejorar en los resultados de la prueba PISA. Sin embargo, los entendidos en la materia saben una verdad que es como un templo. Uno de los problemas esenciales de la educación es que el Ministerio de Educación es un monumento o un mastodonte burocrático que requiere importantes reformas en su estructura. Y el presidente no planteó en su discurso ninguna reforma particular al sector educativo. Más allá de si un ministro es bueno o malo, de lo que se trata es de que la estructura como se opera la educación, con un ministerio que concentra tanto la parte de trazar políticas públicas como la gestión de los planteles, y donde está toda la parte de bienestar magisterial, bienestar estudiantil, o sea, hay un conjunto de organizaciones, cada una operando de una manera que quizás no está funcionando y no hay un planteamiento de reforma del sector. Esos tres elementos, que son la seguridad, la política fronteriza y la educación, digamos que son los aspectos más limitados en términos del discurso del presidente e impactan directamente a la gente. Cosas luminosas, porque también hay que señalar cosas que son positivas para la República Dominicana. De manera particular, me llamó la atención y saludo un planteamiento del presidente, que es la vocación de la República Dominicana de convertirse en uno de los receptores de la industria de semiconductores. Si nosotros somos efectivos ahí, vamos a cambiar una parte esencial de nuestro modelo económico, en línea con algo que planteó y ha planteado desde hace años el presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, que es convertir a República Dominicana en un hub tecnológico. Yo creo que esos tres aspectos son deficiencias importantes del discurso del presidente. El país merece tener claridad de qué va a pasar en el sistema penitenciario, cuándo vamos a concluir el muro y cómo vamos a reformar la educación para tener excelencia. Y aprovecho para reiterar un planteamiento que hemos hecho. Aquí hay una zona del país que no tiene escuelas públicas y donde la clase media tiene que rascarse los bolsillos de manera, vamos a decir, excesiva para costear la educación de sus hijos, que es el Distrito Nacional y específicamente la circunscripción 1. Bien, el presidente Luis Abinader va a gobernar, y lo dijo, con un 77% de los votos del Congreso. Es una supermayoría que yo recuerde, no me atrevería a decir si en los 12 años Balaguer llegó a concentrar formalmente ese poder, no lo recuerdo. Sin embargo, él ha dicho que a raíz del día de hoy que se deposita la reforma constitucional, se iniciará un proceso de reformas, que si la laboral, que si la policial, para concluir, por un tema de presupuesto, en la fiscal. Entonces yo pregunto, por ejemplo, en el caso de la fiscal concretamente, la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, manda a hacer esa reforma y tenemos 12 años estancados. ¿Qué posición, qué rol asumirá la oposición de cara a algunas reformas que son necesarias, como un código laboral que tiene 30 años a la espera, o como una reforma fiscal que todo el mundo sabe que hay que hacerla, pero que políticamente es incómodo hacerlo? Dama. Sí, dama, o sea que me toca siempre de primero. Perfecto. Fíjese, a mí me preocupa mucho, y yo empecé diciendo que había sido central la propuesta de la reforma constitucional, porque conociendo lo que ha sido la labor de este gobierno, los sectores a los que ha dirigido, digamos, que ha privilegiado esta gestión de 4 años que acaba de pasar, yo entiendo que podemos esperar que va a seguir orientada en la misma dirección. Un gobierno hecho para beneficiar al empresariado dominicano y bastante alejado de los intereses de la ciudadanía en términos generales, del pueblo dominicano, y lo podemos señalar desde el punto de vista de la falta de
de propuestas, por ejemplo, en materia de educación superior. Porque si tú quieres tener un mejor país, tú tienes que enfocar tus prioridades en la mejoría de la educación de hoy y de mañana. Tú tienes que invertir en la educación superior, que fue ausente de la propuesta, totalmente ausente de la propuesta. ¿Dónde están los maestros que van a educar a los alumnos y a las alumnas de mañana? El tema del medio ambiente, que es un ausente, pero inaceptable. Sobre todo que ahí viene noviembre otra vez. Por lo menos que se anunciara algún plan de prevención de riesgos, aunque sea. Eso no estuvo presente en ese discurso. Por lo tanto, podemos entender que no es una prioridad. ¿Qué va a pasar con las personas que viven alrededor de las cañadas en la República Dominicana? O en los barrios que más han sido afectados por esos cambios climáticos que vienen para acá, porque estamos en uno de los países que sufre más riesgo en todo el planeta, una isla, y ya lo conocemos. Entonces, eso estuvo ausente de la propuesta del presidente de la República. Y otro tema también, que parecería secundario, pero que no lo es, que estuvo ausente ahora y que estuvo ausente en el 2020. La cultura no existe en este país. En las palabras y las prioridades del presidente de la República de cara a cómo visualiza los próximos 4 años, cultura no existe. No se mencionó. No, todo se prioriza a favor de una reforma constitucional que nadie está pidiendo. Las reformas constitucionales se dan porque hay una necesidad de la sociedad, pero es una reforma constitucional que no va a tocar los temas importantes. No es una reforma constitucional que va a tocar la educación tal y como se ha anunciado, ¿verdad? No va a tocar los reclamos que puedan impactar, por ejemplo, en la subida de los precios, de la calidad de vida y de la gente de todos los días, ni los salarios. Así es. O sea, yo creo que realmente ese tema fiscal está íntimamente vinculado a un cambio en el aspecto laboral, a un cambio en el aspecto de la ley, de la propia, la seguridad social, que nosotros tenemos una serie, miles y miles de gente que están en la informalidad, que hay que entrarlos al sistema. Al sistema de seguridad social. Sí, pero un simple piropo. Pero cuando vemos los indicadores, o sea, el gasto corriente que ha subido de una manera estrepitosa, más de 131 mil millones solo en nómina pública, cuando a eso se le suman los subsidios, se le suman las pensiones, entre otros gastos, realmente vemos que la reforma fiscal sería solamente para tratar de tapar ese aumento de gasto corriente. Entonces, yo creo que antes de hablar de una reforma fiscal, primero tenemos que revisar el Código de Trabajo, la Ley de la Seguridad Social, y ver cómo se eficientiza ese gasto público y la inversión, que ha sido la menor en los últimos 70 años prácticamente, menos de un 2.28 del PIB. Entonces, ¿para qué una reforma fiscal si usted ha estado gastando durante estos 4 años todo el dinero que ahora quiere recaudar a través de una reforma que va a afectar los bolsillos de la mayoría, en particular de la clase media? En ese caso, cuando se presente, nuestro partido tomará una posición y siempre será en defensa de los intereses de la mayoría, nunca de la minoría. Miren, yo creo que el aspecto que más incertidumbre genera del paquete de reformas que plantea el gobierno, que en cierta medida cubre los aspectos esenciales de la parte social. El gobierno plantea una reforma de la administración pública, una reforma de los impuestos, una reforma del laboral y una reforma de la seguridad social. Estamos hablando de un paquete de reformas amplio. Ahora, el gobierno ha abandonado la carta de ruta de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Si ustedes se fijan y miran los discursos, particularmente de la administración anterior, aunque no había sido la fuerza que impulsó fundamentalmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, la tomaba como referencia y como guía, incluso para el tema de las metas presidenciales. En el caso del PRM, el PRM ha ido abandonando
de manera paulatina el marcaje que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. El presidente lo ha sustituido por un decreto, fundamentalmente, que establece un plan que se llama META, hacia el 2036, que busca duplicar el PIB. Sin embargo, al abandonar la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es de naturaleza constitucional, digamos, lo que deja es sin el elemento de certidumbre que marca la orientación de las reformas. Y no sabemos cuál va a ser el sentido de la reforma laboral, no sabemos cuál será finalmente el sentido de la reforma fiscal, ni sabemos cuál será el sentido de la reforma de la seguridad social, ni su orientación, ni su inclinación. Entonces, creo que si el PRM entiende que no se siente representado su filosofía o su planteamiento general sobre el gobierno en la Estrategia Nacional de Desarrollo, debería actuar con más claridad y honestidad y introducir una actualización de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cosa que tiene la mayoría en el Congreso para hacerlo, y así el país sabría exactamente hacia dónde quiere dirigir el curso de la nación. Porque no estamos hablando, óiganme señores, parece sencillo lo que está planteando el presidente, pero no lo es. Aquí hay elementos esenciales que tocan sectores sociales importantes, contrapuestos a sus intereses en la mayoría de los casos, y tenemos un Congreso que repite un patrón que ha tomado la República Dominicana a partir de la reforma del Pacto por la Democracia, o de la reforma del Pacto por la Democracia, que es otorgarle a los gobiernos de turno supermayorías en el Congreso. Entonces, tenemos un PRM sin contrapeso en el Congreso que se inclina hacia una gran reforma en distintos aspectos, y el país no tiene una idea clara de hacia dónde se dirigen esas reformas. Y entonces eso pudiera derivar en conflictos sociales, porque la discusión que debe darse de manera sana, abierta, transparente, franca en el Congreso, no se va a poder dar, porque el Congreso está, como dice el propio presidente, la Cámara de Diputados en un 77% es en manos de un partido y en un 90% el Senado en manos de ese partido. Entonces, ¿dónde se va a producir el debate democrático en la República Dominicana? Y ahí los medios de comunicación tendrán un gran rol que jugar, porque es el único espacio franco que queda para la gran discusión de políticas públicas en la República Dominicana. ¿Y la calle? Exactamente. Bueno, la calle, no sé. Bueno, mi pregunta va por ahí del rol que debe jugar la oposición, porque realmente hay poco que buscar por el dominio que tiene el presidente de todas las instancias. Incluso a los congresistas él le dijo algo que le quedó poco democrático, que el que se pronuncie en contra de eso, so pena. Él no desarrolló cuál era la so pena, pero ¿cómo le va a decir que ni siquiera se pronuncie? Que salven la honra a algunos y digan algo personal, aunque aprueben lo que se dice, pero ya sabemos qué es lo que va a ocurrir en un escenario. Ahí estoy de acuerdo con Minú. Yo he protestado aquí, los juristas, yo no me siento en ánimo de ponerme a discutir con una reforma a la Constitución, porque eso no es prioritario. Y algunos juristas lo defienden, y se cae uno de los temas del Ministerio Público, y esos mismos juristas dicen, no, bueno, se cayó solo precisamente porque no era necesario. Y se pueden caer elecciones separadas, reducción de diputados, y el doble candado también, porque si hay un candado, bueno, está bien, doble candado. Entonces yo digo, ¿cuál sería el rol de la oposición? Minú menciona la calle, pero que no hay condiciones para coger la calle. Y comienzo con Minú, con la dama, aunque parece que van a seguir las mujeres relegadas. Si se ratifican solo 3 ministras, van a seguir con lo que ha sido de todos los gobiernos, el tuyo. El porcentaje no ha pasado de un 12% nunca. Y de esos 3 hay una que tiene que ser una mujer, porque el colmo sea. Que el Ministerio de la Mujer sea dirigido por un hombre. El rol de la oposición con un gobierno que está en condiciones de hacer lo que quiera hacer. Bueno, el rol de la oposición, yo pienso que tiene que ser un rol de responsabilidad frente a lo que plantea un gobierno con esas características que mis colegas aquí en el debate han definido con respecto a esa mayoría absoluta que tiene este gobierno, y en la cual pretende que se den las reformas que se proponen y que por demás no son reformas que se están demandando, que demanda la situación del pueblo dominicano, como decía antes. Entonces tiene que ser responsable. Yo creo que tiene que haber una coordinación
de la oposición que se haga. Y yo creo que tiene que haber una superación de qué es lo que entendemos que es oposición, porque aquí en la República Dominicana se entiende por oposición oponerse al gobierno, pero yo creo que ha llegado la hora de que hagamos una oposición con mucho más visión, de que nos tenemos que oponer independientemente de los partidos que seamos a esas propuestas que perjudican los intereses del pueblo dominicano y que sabemos que están ahí, están en la carpeta. No conocemos los detalles, los tendremos que ver. Ahora, desde Opción Democrática, por ejemplo, y quizás la que más se quiere ocultar sea precisamente la reforma fiscal, porque esa es la que más afectará los bolsillos del pueblo dominicano. Y el costo político para el gobierno. Exactamente. Entonces, desde Opción Democrática nosotros abogamos por una reforma de carácter progresivo, que no vaya a afectar más los bolsillos de los dominicanos y dominicanas de más pobres, más la clase media, que es lo que se ha hecho. Y que además eso se corresponda también con asumir medidas que sean de responsabilidad de perseguir los crímenes los crímenes fiscales que se cometen en la República Dominicana, los delitos que son delitos que no se persiguen. O sea, aquí hay sectores que son privilegiados, que no evaden absolutamente con total impunidad. Bueno, entonces tú no puedes hablar de una reforma fiscal si no hablas al mismo tiempo de qué es lo que vas a hacer para controlar el gasto y también para perseguir a quienes evaden los impuestos. ¿Hace falta esa reforma fiscal si no se toman esas medidas? Dantes, yo creo que parece que lo de ustedes es primero poner la casa en orden. Bueno, ya estamos en eso, Nelson. Nosotros estamos poniendo nuestra casa. No, pero eso no implica, a ver, todo este proceso de organización interno no nos impide que nosotros cumplamos con nuestro rol de oposición. Y aquí yo creo que de lo que se trata es que todos juntos asumamos las causas del pueblo dominicano. ¿Cuáles son esos reclamos, esas demandas, esas expectativas que el pueblo tiene sobre cada una de las áreas de su vida? Porque al final de cuentas, las políticas públicas lo que hacen es que te impactan en tu vida diaria. Entonces, toda aquella política pública que no sea efectiva, que no vaya a favor de las grandes mayorías o que no impacte de una manera positiva en la calidad de vida del pueblo dominicano, por lo menos nuestro partido va a estar haciendo oposición. Nos sentaremos en una mesa de diálogo cuando así sea requerido a los fines de eso mismo. Pero vamos a estar muy alertas, muy pendientes a absolutamente todo lo que este gobierno haga en cada uno de los sectores de la vida nacional, porque no es posible que la educación siga por el derrotero que lleva, que la cobertura de primaria y de secundaria han retrocedido a 5 y 10 años respectivamente. Hay menos niños en las escuelas públicas, se han construido menos escuelas. Hay una falencia en ese proceso enseñanza-aprendizaje porque precisamente no se ha revisado el sistema como tal. Y es cierto que el cuerpo docente tiene mucho que ver, pues vamos a enfocarnos en eso. Pero por otro lado, la salud también, la salud ha retrocedido muchísimo. La muerte materna infantil, los indicadores están en unos niveles que dan grima. Entonces, todo lo que sean acciones de este gobierno que vayan en contra del pueblo dominicano, nuestro partido va a hacer frente de una forma responsable, constructiva y con datos. No oposición por hacer oposición. Rafael Paz, bueno, la responsabilidad, porque la oposición real son ustedes. Sí. Tanto en el Congreso, el Consejo. No, pero a ver, ¿por qué, Nelson, la oposición real son ustedes? Bueno, quedaron un honroso segundo lugar. O sea, el gobierno en términos de representación de puestos electivos. Ahí sí. Está bien, tal vez me expresé mal, pero... Sí, así es. Bueno, nosotros somos, evidentemente, según los resultados electorales, el principal partido de oposición de la República Dominicana. En mi caso, me siento muy orgulloso de eso, porque nuestra Plaza Luminosa fue el Distrito Nacional que me toca presidir desde la Fuerza del Pueblo. Porque fueron aliados con nosotros, ojo. Entonces, también, vamos a estar claros. Sí, es cierto, José, pero lamentablemente en la capital el PLD apenas logró un 6.6%.
En nuestra última experiencia, cuando me tocó encabezar la boleta de ese partido, fue un 35%. Entonces, evidentemente, tenemos un gran trabajo por hacer que va más allá de lo partidario, pero los partidos tienen que ser fortalecidos. O sea, el PRM puede tener la fuerza de las mayorías. Ahora, nosotros tenemos que apostar a tener la fuerza de la razón en cada coyuntura. Eso implica que los partidos, en el caso de los partidos de oposición, tienen que hacerse mucho más modernos y eficientes y hacer una buena gestión de su representación en el Congreso, pero también apostar a lo que es el espacio de discusión natural hoy en la sociedad, que son los medios de comunicación, las redes sociales. Tenemos que ser mucho más activos en la comunicación, en las calles, en asumir causas, en apostar a sumar sectores sociales a una visión. Y lo que debe quedar claro en el caso de la oposición es su visión de futuro. La oposición no puede ser una justificadora del pasado. La oposición tiene que ser una constructora agresiva y decidida de un futuro mejor, con un modelo más inclusivo. Minú decía algo en lo que tiene muchísima razón. En el enfoque del gobierno, solamente fíjense el tiempo que le dedica el presidente a la parte, vamos a decir, de los sectores más avanzados de la sociedad. Sin embargo, aquellos sectores más rezagados, aquellos que han sido tradicionalmente lastimados por la exclusión en las políticas públicas, por la marginalidad, no tienen gran espacio en el enfoque del presidente de la República, más allá de los programas sociales. Entonces, nosotros debemos hacer demandas claras. Por ejemplo, nosotros debemos demandar que los programas sociales sean organizados por ley y sean independientes para que no se utilicen con la fuerza que se utilizan en los procesos electorales, porque eso marca un desbalance en la lucha democrática. Nosotros tenemos que ser mucho más enfáticos en nuestro enfoque de la reforma del Estado y tenemos que ser mucho más agresivos en las acciones de control. Si bien los legisladores de la oposición tienen, digamos, momentos luminosos cuando hacen propuestas innovadoras, su mayor momento tiene que ser en las actividades de control, en intentar citar ministros. El partido tiene que hacer su rol con labores de escrutinio profesional, teniendo técnicos, economistas, teniendo especialistas en derecho, ayudando a sus legisladores para poder, en labores de interpelación, aunque los rechace el oficialismo. O sea, si el ministro de Interior y Policía o el ministro de Medio Ambiente cometen una acción que sea contrario a lo que nosotros o a lo que el país aspira, las bancadas de la oposición tienen que hacer el esfuerzo de citarlo al Congreso para que expliquen ante la gente. Gracias. Ese es el rol de la oposición. Gracias, señora. Gracias. El reto grande porque probablemente se esté iniciando un ciclo político ahora del PRM. Entonces, si no hay una oposición real, ustedes van a ver 3, 4 periodos y cuidado si 5 periodos. Eso es el análisis. Minú, Rafael. Nos vamos a reorganizar y usted va a ver que el 28 será completamente diferente. Incluso así como ustedes fueron juntos a las elecciones, podían concertar algún tipo de acción opositora. Eso son cosas que van a pasar. Digo yo. Eso son cosas que van a pasar. Para que Porque la- Para que recordemos Rafael algo. no esté sacaliñando. Recordemos algo. Hay que hablar Aquí con lo Danilo que primero. debe primar es el interés social, el interés general, Terminamos. no el interés particular de los partidos. Además, sumar voluntades, buenos perfiles. A lo mejor Sumar hacemos voluntades y sumar además compromisos. Correcto. El compromiso de Sobre nuestro temas, partido de Opción Democrática es con el interés del pueblo dominicano y el pueblo dominicano se lo merece. Igual Por lo nosotros. tanto, ahí pueden contar siempre con Bueno, nosotros. Gracias a los Gracias. representantes de la oposición. Vamos a la pausa, ya volvemos.